18 de marzo. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. En la vida de San Cirilo de Jerusalén se entrecruzan dos dimensiones. Por una parte, la solicitud pastoral, y por otra, la implicación, a su pesar, en las intensas controversias que afligían entonces a la Iglesia de Oriente. Nació alrededor del año 315 en Jerusalén o en sus cercanías. Recibió una óptima formación literaria, que constituyó la base de su cultura eclesiástica, centrada en el estudio de la Biblia. Ordenado presbítero por el obispo Máximo, cuando éste murió o fue depuesto, en el año 348 fue ordenado obispo por Acasio, influyente metropolita de Cesarea de Palestina, filo arriano, convencido de que Cirilo era su aliado. Por eso, se sospechó que había obtenido el nombramiento episcopal mediante concesiones al arrianismo. En realidad, muy pronto San Cirilo chocó con Acasio, no solo en el campo doctrinal, sino también en el jurisdiccional, porque San Cirilo reivindicaba la autonomía de su sede con respecto a la metropolitana de Cesarea. En 2 décadas San Cirilo sufrió 3 destierros. El primero en el año 357, cuando fue depuesto por un sínodo de Jerusalén. El segundo, en el año 360, por obra de Acasio, y el tercero, el más largo, duró 11 años, en el año 367 por iniciativa del emperador Filoarriano Valente. Solo en el año 378, después de la muerte del emperador, San Cirilo pudo volver a tomar definitivamente posesión de su sede, devolviendo a los fieles unidad y paz. Su ortodoxia, puesta en duda por algunas fuentes de aquel tiempo, la atestiguan otras fuentes igualmente históricas. La más autorizada de ellas es la Carta Sinodal del año 382, después del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, 381, en el que San Cirilo había participado con un papel cualificado. En esa carta, enviada al pontífice romano, los obispos orientales reconocen oficialmente la más absoluta ortodoxia de San Cirilo, la legitimidad de su ordenación episcopal y los méritos de su servicio pastoral, que concluyó con su muerte en el año 387. De San Cirilo conservamos 24 célebres catequesis, que impartió como obispo hacia el año 350. Introducidas por una procatequesis de acogida, las primeras 18 están dirigidas a los catecúmenos o iluminandos, fotisomenoi. Las pronunció en la Basílica del Santo Sepulcro. Las primeras, 1 al 5, tratan cada una, respectivamente, de las disposiciones previas al bautismo, de la conversión de las costumbres paganas, del sacramento del bautismo, de las 10 verdades dogmáticas contenidas en el credo o símbolo de la fe. Las sucesivas, 6 al 18, constituyen una catequesis continua sobre el símbolo de Jerusalén, en clave antiarriana. De las últimas 5, 19 al 23, llamadas mistagógicas, las 2 primeras desarrollan un comentario a los ritos del bautismo, y las 3 últimas versan sobre la confirmación, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, y sobre la liturgia eucarística. En ellas se incluye la explicación del Padre Nuestro, oración dominical. Con ella se comienza un camino de iniciación en la oración, que se desarrolla paralelamente a la iniciación en los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. La base de la instrucción sobre la fe cristiana se realizaba también en función polémica contra los paganos, los judeocristianos y los maniqueos. La argumentación se fundaba en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, con un lenguaje lleno de imágenes. La catequesis era un momento importante, insertado en el amplio contexto de toda la vida, especialmente litúrgica, de la comunidad cristiana, en cuyo seno materno tenía lugar la gestación del futuro fiel, acompañada de la oración y el testimonio de los hermanos. En su conjunto, las homilías de San Cirilo constituyen una catequesis sistemática sobre el nuevo nacimiento del cristiano mediante el bautismo. Dice San Cirilo al catecúmeno: «Has caído dentro de las redes de la Iglesia». Mateo 13:47. Por tanto, déjate captar vivo.
No huyas, porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino la resurrección después de la muerte. En efecto, debes morir y resucitar. Romanos 6, 11, 14. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia. Desde el punto de vista doctrinal, San Cirilo comenta el símbolo de Jerusalén recurriendo a la tipología de las Escrituras, en una relación sinfónica entre los dos testamentos, desembocando en Cristo, centro del universo. La tipología será incisivamente descrita por San Agustín de Hipona. El Antiguo Testamento es el velo del Nuevo, y en el Nuevo Testamento se manifiesta el Antiguo. Por lo que atañe a la catequesis moral, se funda, con una profunda unidad, en la catequesis doctrinal. El dogma se va introduciendo progresivamente en las almas, las cuales así se ven impulsadas a cambiar los comportamientos paganos de acuerdo con la nueva vida en Cristo, don del bautismo. Por último, la catequesis mistagógica constituía el vértice de la instrucción que San Cirilo impartía, ya no a los catecúmenos, sino a los recién bautizados o neófitos durante la semana de Pascua. Esa catequesis los llevaba a descubrir, bajo los ritos bautismales de la vigilia pascual, los misterios encerrados en ellos, aún sin desvelar. Iluminados por la luz de una fe más profunda gracias al bautismo, los neófitos podían por fin comprenderlos mejor, habiendo celebrado ya sus ritos. En particular con los neófitos de origen griego, San Cirilo se apoyaba en la facultad visiva, muy natural en ellos. Era el paso del rito al misterio, que valoraba el efecto psicológico de la sorpresa y la experiencia vivida en la noche pascual. He aquí un texto que explica el misterio del bautismo. 3 veces habéis sido sumergidos en el agua y otras tantas habéis emergido, para simbolizar los 3 días de la sepultura de Cristo, es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador, que pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Mateo 12, 40. Con la primera emersión del agua, habéis celebrado el recuerdo del primer día que pasó Cristo en el sepulcro, como con la primera inmersión habéis confesado la primera noche que pasó en el sepulcro. Del mismo modo que quien está en la noche no ve nada, y en cambio, quien está en el día goza de luz, así también vosotros, antes estabais inmersos en la noche, y no veíais nada, pero al emerger, os habéis encontrado en pleno día. Esta agua de salvación, misterio de la muerte y del nacimiento, ha sido para vosotros tumba y madre. Para vosotros, el tiempo de morir coincidió con el tiempo de nacer. En el mismo tiempo han tenido lugar ambos acontecimientos. El misterio que se debe captar es el plan de Dios, que se realiza mediante las acciones salvíficas de Cristo en la Iglesia. A su vez, la dimensión mistagógica va acompañada por la de los símbolos, que expresan la vivencia espiritual que entrañan. Así la catequesis de San Cirilo, basándose en las 3 dimensiones descritas, doctrinal, moral y mistagógica, es una catequesis global en el espíritu. La dimensión mistagógica lleva a cabo la síntesis de las 2 primeras, orientándolas a la celebración sacramental, en la que se realiza la salvación de todo el hombre. En definitiva, se trata de una catequesis integral, que, al implicar el cuerpo, el alma y el espíritu, es emblemática también para la formación catequética de los cristianos de hoy. San Cirilo se durmió en la esperanza de la resurrección hacia el año 386, a la edad de 70 años, habiendo sido obispo durante 35, de los cuales pasó 16 en el exilio. En 1882, el Papa León XIII lo declaró doctor de la Iglesia.